bueno, vamos a continuar con en este caso, todavía no vamos a ir de frente al nombre, pero es Proyecto Prótesis Transfemoral. Antes que eso, bueno, quiero presentarme nuevamente. Yo soy Max Surco Cipión, perteneciente al grupo de Yadix UPN, y mi compañera. Bueno, ¿cómo están? Mi nombre es Diana Rosales Jurmendi, actual ingeniera mecatrónica y también forma parte del grupo de investigación de Yadix UPN. Sí, ambos como expositores. Obviamente el grupo está conformado por 4 integrantes, incluyendo también a David Yabar y también a nuestra docente Ruth Manzanares Grados, que bueno, esta vez no están presentes, pero nosotros estamos representando a todo el equipo. Bueno, voy a empezar entonces. Quiero partir de una introducción bastante leve para poder entrar poco a poco al tema, ¿no? Aquí se ve varios tipos de amputaciones. Se puede observar que hay, bueno, 6 tipos de amputaciones. Está la trastibial, la desarticulación de rodilla, la transfemoral y la desarticulación de cadera y la hemipelvectomía, que es prácticamente toda la pierna, incluyendo hasta el hueso de la cadera, ¿no? Estas 6 son todas tienen un porcentaje bastante considerable, pero dentro de todos estos, el que más se da, incluyendo también nuestro país, es la amputación transfemoral. Por eso es que a partir de ahí nosotros hemos indagado mucho más en ese tipo de amputación. Continuando, se puede observar el CLES 4. ¿Qué es el CLES 4? El CLES 4 es un modelo de prótesis. No es muy vieja, hace poco salió, pero ¿por qué lo pongo? ¿Cuál es la importancia? Cuando salió esta prótesis, fue como un boom tecnológico. De una prótesis podía hacer que la persona ya no sienta más que todo el cojeo y tenga puede hacer sus cosas, puede hacer las cosas que una persona tal vez que posee la extremidad puede hacerlo, como arrodillarse, hacer actividades, trabajar. De ahí estas prótesis en adelante comenzaron a tener ese propósito, ¿no? Se basaban mucho y se enfocaban mucho en el confort, en el que la persona no pueda sentir el cojeo. Esa era más que todo la motivación de estas empresas cuando hacían estas prótesis. Una de las más conocidas es Ottobock. Y todas estas prótesis han ido cambiando de un modelo a otro, tal vez aportando un poco más más flexible, material, el peso, el diseño en sí. Esto es como antecedentes a lo que nosotros comenzamos a investigar, ¿no? ¿Qué es lo que actualmente hay? Cómo se ven las prótesis de ahora y cómo se veían las prótesis de antes. Hay una fotografía de la primera o la prótesis más antigua, por no decir la primera prótesis. Igual eran prótesis físicas inmovibles que tenían apariencia del miembro que se ha perdido, ¿no? En ese caso que es de un dedo del pie. Al investigar o al entrar o al ver diferentes formas de prótesis, también nos dábamos cuenta que la mayoría de estas prótesis no son muy accesibles, que digamos. Están entre $10,000 para arriba, la mayoría de ellas. Y más que todo las prótesis que dan justamente o brindan justamente ese confort que deberían todos tenerlas, ¿no? Pero muchas personas que padecen esto llegan a solo tener una prótesis física, sólida, eh, o estética nada más, ¿no? Actualmente, de acuerdo a los últimos reportes establecidos, mostrados por la Federación Internacional de Diabetes, en noviembre de este año, existen alrededor de más de 500 millones de personas entre 20 y 27 años que padecen diabetes mellitus en alrededor del mundo. Asimismo, de acuerdo a la prevalencia de esta enfermedad, entre el 15 al 25% de los pacientes con diabetes desarrollan una úlcera en el pie a lo largo de su vida y que esta úlcera se complique y termine en una amputación de miembro inferior, tiene una probabilidad de entre 4 al 10%. Y en el Perú, el 70% de las personas con amputaciones de miembro inferior, sea el pie, la pierna o todo el miembro inferior, son pacientes diabéticos. Esta viene a ser una realidad bastante cruda y que en estas imágenes se pueden mostrar. Es una realidad que padecen muchas personas y que llega a una complicación por el hecho de que no se han tratado a tiempo y pierden su extremidad, pero
que puede ser prevenida de acuerdo al último, a uno de las guías que se ha mostrado, que se ha desarrollado por la Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional de la Diabetes, que formaron en 1999 un grupo internacional de trabajo de pie diabético. En esta guía se muestran principios básicos para el tratamiento, la clasificación y la prevención del pie diabético. Se calcula, o este grupo calculó que entre el 40 y el 85% de las amputaciones pueden ser prevenidas mediante una serie de estrategias que se han planteado. Estas vienen a ser 5 estrategias, que es uno, con la identificación del pie en riesgo, es decir, el pie que puede tener una úlcera y llegar a agravarse. Segundo, con la inspección y el examen regular del pie que se encuentra en riesgo, de acuerdo a los criterios de clasificación. Además, con la educación del paciente, la familia y el personal de salud, que viene a ser uno de los factores más importantes, de los puntos más importantes, que el paciente tenga esa educación de poder ir a sus controles y poder tratar esa enfermedad que padece. Cuarto, con el uso del calzado apropiado. Y por último, con un tratamiento de los signos de preulcerativos. Con estos aspectos o conociendo estos criterios, se puede prevenir a que la persona no llegue hasta la complicación de poder sufrir una amputación de miembro inferior. Y bueno, es de amplio conocimiento por el personal médico. Sí, continuando, bueno, nosotros para entrar todavía mucho más al tema, pudimos tener contacto con una doctora experta, en este caso, la doctora Ninasca Vera, médica en rehabilitación. Tuvimos también podría decirse la suerte que poder todavía conversar y entrar más profundamente a cómo lo veía la doctora dentro de su profesión, dentro del el entorno que tenía, dentro que podía ver a las personas que estaban en rehabilitación después de una amputación. Teniendo en cuenta que la mayoría son no traumáticas, o sea, y en este caso provienen de la diabetes, ¿no? Que ya se llega a convertir también en pie diabético. La doctora nos comenta o nos comentaba, bueno, siempre surge primero este síndrome de la pierna falsa, la pierna fantasma, que es las personas aún creen que tienen la extremidad y todo es un proceso para que también puedan pasar ese proceso, esa fase y poder asimilar, ¿no? Eso es por la parte psicológica. También nos contó mucho, nos habló mucho la doctora sobre estos términos, por ejemplo, la neuropatía periférica o la enfermedad arterial periférica, básicamente esto afecta mucho a los nervios y normalmente una persona amputada que ya ha pasado lo peor, por así decirlo, o sea, amputada porque ha tenido unas úlceras muy avanzadas y no dejaba de avanzar, que se tuvo que amputar, no significa que la persona ya no padecía ningún dolor. De hecho, sí, y se debía a esto, a esa neuropatía periférica, que es básicamente abarca los nervios de la pierna. Y esto usualmente produce ciertos dolores, por eso la persona tiene que estar igual medicada para poder seguir con una vida normal, ¿no? También se basó en 4 puntos la doctora dentro de los problemas que pasaban en cuando las personas llegaban a rehabilitación. Había una deficiencia en tiempo de fabricación de las prótesis, en el tiempo que se tomaban para poder medir el muñón, tener las medidas exactas para poder fabricar la prótesis. Como ya mencioné, hay restrajos de infecciones. EAP es la enfermedad arterial periférica, esas son sus siglas. Y bueno, como también ya he mencionado hace poco, la amputación transfemoral también fue confirmada por la doctora que era una de las que más se daban, ¿no? Las más recurridas. Y bueno, también está el enfrentamiento, al que dirán esa parte es más psicológica que cada paciente enfrentaba, ¿no? En ese caso, después de entrar a un experto, nos centramos más a un usuario específico. En este caso fue la señorita Ingrid, si no me equivoco, y que pudimos entrar más que todo a cómo ella, ponernos en sus zapatos, mejor dicho, ¿no? Conocerla a ella y obviamente las personas que han padecido alguna amputación, sobre todo la transfemoral, cómo vivían, cuáles eran tal vez sus deseos, qué es lo que veían, qué es lo que sentían, sus pensamientos, cómo veían ellos, estas personas, la vida, tal vez para poder entender y poder identificar las necesidades más importantes. También
entrábamos o teníamos más registro de lo que padecían en torno a las empresas o perdón, a las entidades que tenían ellos que acudir para poder tener una prótesis, ¿no? Y igual había relación con el experto que habíamos hablado en el tiempo de demora de la prótesis, todos los trámites que se tiene que hacer, que son muy extensos, y básicamente entrábamos a todo ese mundo, ¿no? Después de ello pudimos hacer, en este caso, un árbol de problemas para poder identificar el problema principal. Teníamos en sí varios problemas que se daban de lo que todo lo que no había conversado, en este caso la señorita, nuestro usuario específico, y teníamos que de alguna manera ordenarnos para poder tener el problema principal, que en este caso es que padece la ausencia de una prótesis adecuada para una rutina diaria. Y bueno, después de eso, obviamente necesitamos identificar las necesidades. En este caso, también identificar el insight, que es la parte negativa de una necesidad, ¿no? Teníamos a nuestro usuario específico, que era una mujer de 30 a 35 años de edad, deportista en este caso. Nuestro usuario específico era una persona que hacía deporte y hace deporte. En este caso, la que entrevistamos era una deportista que participó en los Juegos Panamericanos, si no me equivoco. Sí, en los Juegos Paralímpicos. Entonces, era una mujer que concursaba y pues tenía también muchos comentarios sobre ello cuando hablaba de una prótesis, ¿no? Ella usaba, bueno, ahí se vio en la fotografía, usaba solo una prótesis estética, en este caso sólida. Bueno, es madre de familia, es casada y padece, bueno, la ausencia de este miembro inferior. Aquí hemos apuntado tres filas donde está dividido en columnas de deseo, necesidad e insight. Son las tres más importantes, ya que se hicieron mucho más en todo el proceso, pero aquí hemos puesto como las más importantes para que se pueda ser un poco más legible en este caso, ¿no? Por ejemplo, el deseo, nuestro usuario específico deseaba el máximo confort al usar una prótesis y la necesitaba una conexión ergonómica de la prótesis con el muñón porque padecía la incomodidad permanente al moverse, ¿no? En este caso, en estas tres filas, nosotros nos fuimos por el insight que es padece incomodidad, justamente padece incomodidad permanente al moverse. Estas tres serán como las preliminares y nos fuimos por una de ellas. Nos centramos mucho en el insight porque el insight es esa parte negativa que tiene. Si tú necesitas algo, hay una parte negativa detrás de eso. Y si resolvemos eso, prácticamente se resuelve conjuntamente el problema y todo lo demás.